Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o duda de las cosas que hemos estado discutiendo. Entonces, si no hay dudas o preguntas, o si es que la tienen, de todas maneras voy a dejar el chat también abierto en caso que quisieran preguntar por ahí. Ok. Entonces, ok. eh, Vamos a comenzar la clase. Lo que estábamos hablando, les recuerdo, la última clase fue más bien de el problema de fuerzas centrales. Así que vamos a partir con este problema que se ilustra aquí bastante bien. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos, de este problema de fuerzas centrales? Es que tenemos un objeto, en este caso masivo, da cuenta un cuerpo celeste, y lo que vamos a hacer es que colocamos otro cuerpo celeste acá, y entonces podemos ver, digamos, las trayectorias que estos objetos dan. Como ven, entonces, ahí podemos ver, digamos, obviamente, bueno, esto sirve para estudiar obviamente las leyes de Kepler, pero nos muestra entonces que efectivamente podemos ver que un cuerpo orbita sobre otro. Entonces, lo que les traté de mostrar la clase pasada fue simplemente el caso simple que si toma este objeto, lo tomo acá y lo suelto, por ejemplo, así. Si lo suelto, lo voy a soltar ahí. Entonces vemos que obviamente hay una fuerza entre ellos que es esencialmente radial y como ven ahí, simplemente se colisionan y se destruyen. Ahora lo interesante es que obviamente en general que partan del reposo no es genérico, si uno puede, por ejemplo, imaginar que parte de una velocidad cualquiera, por ejemplo así, y lo que vamos a ver es que, ups, ahí de nuevo, obviamente le di al blanco, pero si lo hago, ok, con un poco más de velocidad, entonces lo que vamos a ver es, de nuevo, ups, de nuevo lo volví a dar blanco, ya estoy bien para darle al blanco. Entonces, sí, bueno, mientras más obviamente ortogonales es mejor, ahí lo voy a colocar más ortogonal. Entonces podemos ver entonces que efectivamente los cuerpos tienden a orbitar uno en torno a los otros. Vamos a tratar de estudiar de nuevo este problema con cuidado. Lo otro interesante es que fíjense que el cuerpo va lento cuando está muy lejos y cuando está muy cerca va rápido. ¿Ok? Ya sé que han estudiado un poco este tipo de problema, pero vamos a volver a mirarlo y tratar de entenderlo profundamente para después hacer problemas más generales. En caso particular también, por ejemplo, puede ser este sistema que calcule en tiempos iguales, calcula las áreas y podemos ver esta segunda resultado interesante descubierto por Kepler, que nos dice que en tiempo iguales las órbitas se recorren y satisfacen que recorren iguales áreas, por eso en esta zona acá va muy lento y en otra va más rápido. ¿Ok? Entonces eso nos permite, voy a colocar quizás algo más ortogonal, mientras más ortogonal es más circular. Entonces la idea es tratar de estudiar este problema que llamamos problema de fuerzas centrales. No sé si alguien tiene duda o no, pero es este el problema que vamos a tratar de estudiar con cuidado para después poder generalizarlo. ¿Estamos bien? Para todos, no sé si a alguien no le queda claro, si nos vamos a poner a tratar de estudiar este problema. Entonces, dado que no sé si no tienen dudas o si no voy a dejar abierto el chat, hasta ahí supongo que es más o menos simple todo. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces les debería aparecer en algún momento la tablet, voy a esperar que les aparezca. Ok, según mi computador ya lo está compartiendo. Entonces, ¿cuál es la idea esencial de lo que vamos a llamar este problema de fuerzas centrales? Ok, ok, ahí debería aparecer definitivamente. Entonces, la idea realmente lo que llamamos problema de fuerzas centrales simplemente es que vamos a considerar, simplemente son cuerpos que interactúan, ok, cuerpos que van a interactuar y la gracia es que la forma de interactuar es interactúan de manera que sus fuerzas son radiales. ¿Ok? Obviamente, si yo coloco dos objetos, esto es una cosa más o menos razonable. O sea, si coloco dos objetos cualquiera, por ejemplo, nos imaginamos acá un objeto, por ejemplo, colocamos un solo objeto en el mundo, digamos, que sería en este caso algo así. Bueno, tratemos eso que representa el Sol. Si no hubiera nada, no tendría ninguna razón para que hubiera otra fuerza, pero cuando colocamos otro objeto frente a él, ¿ok? Uno se pregunta genéricamente cómo deberían ser las fuerzas entre estos dos objetos en particular que tenemos ahí. Ahora, por argumentos generales, uno pensaría que, bueno, si hay una fuerza, uno se hace la pregunta si la fuerza entre estos objetos, por ejemplo, podría ser en cualquier dirección. Entonces,
Obviamente, cuando hay un solo objeto, ese objeto rompe la invariancia de traslación espacial y el único lugar privilegiado de todo el espacio es la posición misma de este objeto que está ahí. Así que no hay ninguna razón más que el punto donde está. Pero cuando coloco dos objetos, uno se pregunta si es que hay alguna otra cosa que de alguna forma privilegie algo, y la respuesta es que no. Lo único que privilegia es la distancia entre estos objetos, y por lo tanto uno espera intuitivamente que hay dos posibilidades: o la fuerza apunta en la dirección radial entre los objetos o en la dirección ortogonal. Si la fuerza estuviera como en la figura que acabo de hacer, que está en la línea diagonal en rojo, entonces habría un problema, porque eso quiere decir por qué se privilegia esa dirección del espacio. Si hay solo dos objetos en todo el espacio, no hay ninguna otra razón más que estas sean las direcciones privilegiadas. ¿Ok? O se atraen o las fuerzas son ortogonales. No puede ser diagonal, porque si es diagonal, entonces estaríamos privilegiando otra dirección del espacio. No sé si a todos les quedó claro ese argumento. No sé si alguien tiene duda de eso, pero cuando yo coloco dos objetos, no hay ninguna otra razón por la cual o es la fuerza en la dirección entre los objetos o ortogonal. Estas son las dos únicas direcciones privilegiadas. Cualquier otra dirección, entonces, si es privilegiada, tiene que ser por alguna otra razón. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Simplemente si me confirman, simplemente Eh, para saber si entienden el pu- argumento, ¿está bien? ¿Puedes repetir lo que dijo? Que entré un poco El tarde. argumento que dije fue cuando tú tienes dos objetos en el espacio. Si tienes uno solo, obviamente lo único es, y no hay nada más en el espacio, ese objeto hace que ese punto donde está sea privilegiado. De alguna forma rompe la invariancia de traslación espacial. Cuando tú colocas un segundo objeto y no hay más objetos en todo el espacio, uno se pregunta cómo es la fuerza entre estos objetos. Y uno dice que la única posibilidad es que sea o radial, como la imagen que está ahí, es decir, que va entre los objetos, porque son los dos objetos que están en el espacio, u ortogonal. ¿Por qué? Porque cuando el objeto está ahí presente, entonces lo que hace es que de alguna forma la dirección entre ellos dos crea un eje especial, un eje que quiebra la simetría, y por lo tanto la fuerza es ortogonal o paralela a este eje. ¿Ok? No puede ser la diagonal. Si fuera la diagonal, entonces diríamos que ¿por qué se privilegia esta dirección diagonal? ¿Ok? No hay ninguna razón especial por qué privilegiar cualquier otra dirección. Por lo tanto, uno esperaría que las fuerzas sean o en la dirección entre el objeto o ortogonal. Ese es el argumento. ¿Es claro? Sí, gracias. Bien, entonces vamos a llamar fuerzas centrales cuando la fuerza de interacción es radial. Es decir, que vuelvo a insistir que eso vamos a decir que es digamos, central cuando la fuerza es radial. Entonces, obviamente, el problema que nos va a interesar es el problema que llamamos problema de dos cuerpos. ¿Ok? Entonces, por ahora fuerzas centrales, y vamos a partir con el que llamamos el problema de dos cuerpos. Y obviamente el problema de dos cuerpos es el problema que es de mucho interés, porque obviamente el problema de dos cuerpos está asociado obviamente al problema más simple, cuerpos celestes. Nos damos un sistema de referencia y entonces tenemos estos dos cuerpos que están ahí. Los voy a volver a dibujar con cuidado. Entonces tenemos un objeto acá, que por ejemplo podría ser el Sol, y tenemos otro objeto acá. Y entonces lo que queremos es describir estos cuerpos que están en cuestión, y por lo tanto tenemos un objeto que tiene, si quieren, masa M1 y tiene un R1, y tenemos otro objeto que tiene masa M2 y R2. Por supuesto, estamos pensando simplemente en el Sol y la Tierra como ejemplos de referencia. ¿Ok? Ahora, este problema de dos cuerpos, muy simple, uno diría que, bueno, simplemente se va a describir, en este caso, si la fuerza central, siempre estamos pensando en fuerza central, entonces fuerza central. Entonces, el lagrangiano que escribe este sistema va a ser un lagrangiano que va a ser función de R1, R1 punto, vamos a tener R2 y R2 punto. ¿Ok? Y ese lagrangiano debería ser la energía cinética de la primera partícula más la energía cinética de la segunda partícula, más el potencial, o menos en este caso, el potencial de interacción, que solo depende de la distancia entre las partículas. ¿Ok? Eso es lo que depende de la distancia de las partículas. Entonces, este problema, puesto así, parece ser bastante complejo. ¿Por qué? Porque si uno mira cuál es la dimensión del problema, o sea, la dificultad, dimensión,
del problema es un problema que tiene en realidad R1, R2, eso me da entonces 6 variables y por lo tanto me da R1, R1 punto, el espacio de fase que tenemos que estudiar en realidad es de dimensión, tengo 3 coordenadas acá, tengo 3 por cada vector y por lo tanto es de dimensión 12. ¿Okay? Luego un problema difícil. ¿Okay? Entonces, en realidad el problema de los cuerpos, en realidad estudiar la Tierra y el Sol, aparece ser un problema muy complejo, ¿okay? Problema a priori, debería ser muy difícil, problema complejo. Pero para poder resolverlo, si es que se puede resolver, y vamos a ver que eso fue lo que hizo Newton, para poder resolverlo, entonces necesitamos, digamos, o sea, Newton, deberíamos colocarlo por acá, Newton entonces tiene la gracia, digamos, de Newton es que entonces va a resolver este problema, pero uno se pregunta cómo, por qué podemos resolver un problema de tan alta dimensión. Por lo tanto, para poder resolverlo, problema complejo, entonces si es soluble, necesitamos entonces que tener al menos 6 cantidades conservadas. Si es soluble, hay 6 cantidades conservadas para que entonces el sistema fuera integrable. Y así vamos a ver qué es. Entonces vamos a tratar de entender cómo podemos encontrar estas 6 cantidades integrables. Entonces, lo primero que hay que hacer es que obviamente nuestras coordenadas, como está ahí R1 y R2, no es la buena forma de resolver este problema. Tenemos que buscar coordenadas más astutas. Entonces, lo primero es usar coordenadas inteligentes, coordenadas astutas. ¿Y cuáles podrían ser las coordenadas astutas de este problema? Bueno, la solución de las coordenadas astutas, en realidad, para resolver este problema, es que primero que nada vamos a identificar otro punto como el punto interesante. Vamos en realidad a usar, la primera coordenada que uno usa es el centro de masa, ¿ok? Es decir, vamos a usar M1, R1 más M2, R2. ¿Ok? En vez de usar R1 y R2, para que las cosas sean más fáciles, vamos a usar el sistema de centro de masa y también vamos a usar como variable lo que llamamos la coordenada relativa, que es simplemente aquella coordenada que simplemente es R2 más, es R1 menos R2. En realidad lo mismo cual escoja, simplemente es porque voy a usar la notación tradicional, es simplemente es R1 menos R2. ¿Qué es esta coordenada relativa? Esta coordenada relativa es simplemente, las voy a dibujar acá, es en rojo voy a dibujar el centro de masa, eso es R centro masa, y en azul la coordenada relativa es el vector que une el vector R2 con R1. ¿Ok? Voy a usar eso como representación de coordenadas. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Simplemente lo que estoy haciendo es cambiando coordenadas. No sé si alguien no entiende las coordenadas que voy a usar. ¿Ok? Vamos a ver que si uso estas coordenadas el problema es más simple. ¿Está claro? No sé si alguien tiene dudas hasta ahí. Simplemente van a ser las coordenadas que vamos a usar para escribir el problema. Ahora, ¿cómo usar estas coordenadas entonces en forma astuta, digamos? Obviamente el centro de masa, me falta algo importante. Aquí está dividido todo esto, por supuesto, por la masa total, obvio. Si no, sería un centro de masa. ¿Ok? Entonces esto acá, ¿qué me queda? Me queda que simplemente me queda que M1 por R1 es igual a más M2 por R2, ¿ok? Es la masa total por el R centro masa, donde M, se me faltó decir lo que era M, es M1 más M2, ¿ok? Lo otro interesante en este caso es que R1, obviamente, si lo escribo aquí, es R1 menos R2 igual a R. Entonces, de este sistema de coordenadas que ven ahí, es muy simple, tengo estas dos coordenadas que están acá, voy a tratar de expresar entonces mi sistema en estas coordenadas. ¿Cómo hago eso? Bueno, si a esta ecuación de acá le llamo 1 y a esta le llamo 2, entonces podemos hacer, si qué pasa si tomo 1 y le sumo 2, pero 2 lo multiplico con M2, de tal forma al sumarlo voy a eliminar la componente R2. Si hago eso, fíjense, entonces me va a quedar que la ecuación 1 me queda M1 por R1 más 2 por M2, así que me queda M total, la masa total por R1 cuando la sumo. Las cantidades R2 se cancela y el lado derecho me queda simplemente M, R centro de masa, más, en este caso, M2
por R. Y luego si divido, entonces voy a encontrar que R1 es igual al centro de masa, más, en este caso me queda simplemente M2 partido por M por R. ¿Ok? Y eso es más o menos natural, porque si miran mi sistema de coordenadas que están acá, el que habíamos escogido, por supuesto, R1 es geométricamente es R2, que está acá, es el vector R2, o quizás con otro color, el vector R centro de masa, ¿ok? Que está ahí, y después le tengo que sumar un trocito en la dirección de R apuntando hacia R1, así que eso está bien. Así que es correcto. Ahora, por analogía, por analogía simplemente podemos sacar cuánto vale R1, R2, por analogía. Tendría que ser igual, salvo que este vector debería ser, R2 debería ser el centro de masa, me paro el centro de masa, pero después, si se fijan geométricamente, lo que voy a hacer es moverme hacia acá, pero voy ahora a moverme en la dirección opuesta de R. Por lo tanto, debería ser menos M1 partido por M por R. ¿Ok? Y con eso entonces tengo mi vector R1 y R2, ahora en función de mis nuevas coordenadas que son el centro de masa y R, vector que separa las coordenadas. ¿Ok? Si hago eso, y ahora escribo mi lagrangiano en estas coordenadas, me queda M1 por R1 punto, pero R1 punto es simplemente R centro de masa. ¿Ok? Tengo R centro de masa más M2 por R. Eso elevado al cuadrado y punto, punto. Obviamente hay que derivarlo. Después me queda más M2 medios R centro de masa punto más M menos, hay un menos ahí, menos M1, ¿ok? M1 partido por este caso M, aquí debe estar partido por M, por supuesto, y en este caso multiplicado por R punto al cuadrado. Menos el potencial, pero el potencial es función de R1 menos R2, así que es función del módulo de R. Fíjense que al escribirlo en estas coordenadas, miren lo primero que nos va a pasar, simplemente hago un poco operatorio, voy a encontrar que el lagrangiano ahora escrito en estas coordenadas, fíjense, el primer término me queda el primero al cuadrado, así que me queda por M1 medios más M2 medios, así que se me queda la masa total dividida por 2 por R centro de masa punto al cuadrado. Muy bien. El segundo término, fíjense que tengo el signo, en un caso tengo signo más, en otro caso tengo el signo menos y multiplicado por M1 y M2, por lo tanto me queda dos veces M1, M2 por R partido por M, y en otro caso me queda el mismo coeficiente con signo menos, se cancela, se desaparece, y el único término que me queda es simplemente el producto de que me queda, si se fijan, ¿qué me va a quedar? Me queda M1 por M2, entonces me queda M1 por M2, ¿ok? Y me queda en ambos casos el mismo coeficiente, M1 por M2, partido por, en este caso, M, y esto por R. ¿Ok? Me queda exactamente R punto, me queda por supuesto al cuadrado. Así que ese término no se cancela, queda eso que está ahí, M1 por M2, y eso tiene por supuesto dimensiones de masa, y me queda el último término, me queda U por supuesto de R. Entonces, obviamente, si se fijan, al quedarme eso que está ahí, me queda algo bastante agradable, me queda, primero que nada, me queda, ¿qué es lo que me queda? Me queda eso que está ahí, obviamente uno podemos definir algo que nos gusta llamar, lo que llamamos la masa reducida, que simplemente lo definimos como M1 por M2 partido por M, y simplemente para que se parezca más a nuestra energía cinética, uno le gustaría que hubiera un 2 arriba y abajo. ¿Ok? Entonces me gustaría que hubiera un 2 arriba y abajo, por lo tanto uno quisiera que hubiera un 2 aquí, por lo tanto coloco un 2 ahí, y por lo tanto para que todo esté bien lo multiplico por 2, ¿ok? Y luego me queda mi lagrangiano, me queda de la siguiente forma, el lagrangiano me queda simplemente la masa total, la energía cinética del centro de masa, más mu medios, ¿ok? Si defino el mu con ese 2, me queda mu medios, r punto cuadrado menos u de r. ¿Ok? ¿Y esto qué tiene interesante? Bueno, lo primero que tiene interesante esta expresión que está ahí es que fíjense que usando en vez de representación, y esta es la primera gran simplificación de este problema, usando como coordenadas el centro de masa y la distancia relativa entre partículas, el lagrangiano que encuentro que describe el sistema tiene una gran gracia. El lagrangiano entonces no depende explícitamente de RC. Luego, por Netter tenemos que RC, R centro masa,
es variable cíclica. Y por lo tanto, tengo cantidad conservada. Tengo que el momentum total de la interacción, porque fuerza, el momentum del centro de masa es conservado, y ese vale simplemente dl a, en este caso, r de centro de masa, que es simplemente la masa total por la velocidad del centro de masa. Es conservado. Y esto ya hace mi primer ahorro del problema. El problema tiene dimensión 12, pero escrita en estas variables me doy cuenta que el centro masa es conservado y por lo tanto ya tengo tres cantidades conservadas. Entonces, tres cantidades conservadas. Hay tres cantidades conservadas, que son las componentes Px, Pi, Pz del centro masa. Hay tres cantidades conservadas. Por lo tanto, fíjense que lo que acabo de descubrir en eso que acabo de hacer es que el sistema entonces tiene al menos tres cantidades conservadas, luego un poco más simple. Entonces hasta ahí uno dice, bien, hicimos un gran disminución de la dificultad del problema. ¿Ok? Pero para ser integrable requiero 6, así que me faltan 3 más. ¿Ok? ¿Están de acuerdo hasta ahí? No sé si alguien tiene duda o estamos bien hasta ahí, pero lo importante es que el sistema tiene tres cantidades conservadas hasta ahí. Eso es lo que hemos logrado hasta ahí. Entonces, ¿cómo? Profe, ¿Sí? que la masa reducida la defino como 2 por M1, M2 o sin ¿Sí? el 2. Porque en otros ramos he visto que es sin el 2 antes. Perdón, no escuché. Sin el 2, ese es tu, sí, lo que pasa es que coloqué el 2 es para que me quede dividido por 2, para que me quede 2 por mu r punto cuadrado. Si miras mi cambio variable que hice acá, entonces, déjame ver dónde está, si estamos bien, es simplemente, es para que simplemente fijas acá, cuando suma acá, no sé si lo ves acá, cuando sumes acá, esto al cuadrado y esto al cuadrado, entonces me queda, sí, me faltó algo ahí, perdón, ahí me equivoqué, ahí hice un error de álgebra, ok, lo voy a escribir acá, tienes razón. Fíjate que acá me queda M1, ok, ahí fui muy rápido al escribir eso, ok, lo voy a explicar de nuevo con calma. Entonces me queda este al cuadrado, por lo tanto me queda M1 por M2 cuadrado partido por M, ok. Entonces lo voy a volver a escribir para que, lo voy a escribir acá abajo mejor para que quede con calma. Entonces el término cuadrático, solo para encontrar ese término, el primer término viene en la forma M1 por M2 al cuadrado por R punto al cuadrado dividido por M al cuadrado, más. Después me queda el segundo término del otro cuadrado, entonces que tiene un signo menos, pero como va al cuadrado me queda, y hay un factor 2. Después el otro me queda M2 por M1 al cuadrado por R punto al cuadrado partido por 2M, 2 veces M grande al cuadrado. Y entonces, si lo miras ahora, entonces, ¿qué me queda? Esto me queda factor común, me queda, obviamente saco hacia afuera un medio, ahí está bien, ya me equivoqué yo en el 2, tienes razón. Entonces me queda un medio, me queda M1 por M2 partido por M, ¿ok? Y factor común me queda arriba M1 más M2, que están al cuadrado, o sea, que lo saque, esos los términos están al cuadrado, partido por M. Y eso, por supuesto, se cancela y efectivamente me queda sin el 2. Así que tienes razón. Cometí ahí un error de álgebra mental, lo hice demasiado rápido y no me di cuenta el error. ¿Ok? Efectivamente no está el 2. Queda el 2 solo abajo. ¿Ok? ¿Ahí está bien? ¿Estamos Muchas claros? gracias, profe. Sí. Sí. Ok, entonces me queda ese término que está ahí, que es la masa reducida, y ahora veamos, como les digo, entonces, no sé si hay más dudas, pero ahora tengo entonces resolver, necesito más cantidades conservadas. Entonces, ¿cómo descubrir que hay más cantidades conservadas? Entonces, la razón de que hay más cantidades conservadas, podemos volver al problema, Profe, es, es que sí. ¿Alguien quiere preguntar mientras dibujo? Sí, ¿escucha? sí, cuando dijo que eran las tres cantidades conservadas, ¿cuáles son? Ahí me perdí. Es porque es un vector. Recuerda que se conserva el momentum del centro de masa. Por lo tanto, se conserva Px, Pi y Pz. O sea, aquí se conserva Px, Pi y Pz. Lo que se conserva es un vector. Esa es una cantidad vectorial. ¿Ok? Son Ok, tres. Entonces, acá voy a volver a dibujar, digamos,
el problema que estamos mirando, dos cuerpos, entonces tenemos acá un objeto que, bueno, pensamos que es el Sol, y tenemos el otro, y lo interesante es que fíjense que la interacción solo es radial, y tengo un vector. Entonces, eso hace que si la interacción es solo radial, entonces la dinámica, no importa cuál sea en 3 dimensiones, yo de una condición inicial, siempre me puedo colocar en el plano donde está la fuerza. Eso va a hacer que el movimiento, no hay ninguna razón por la cual se esté saliendo del plano. Se puede mover, obviamente, en el centro de masa. Esto, por supuesto, en el sistema de coordenadas de centro de masa. Pero el movimiento parece ser que no es tridimensional. El movimiento, dado que la fuerza está en el plano, entonces nos da la sensación que va a definir un plano. Entonces, ¿cómo encontrar ese plano? Bueno, si uno escribe L, vamos a definir un L vector que lo defino como R, la coordenada de distancia entre los objetos. Ok, no es cualquier R. Está centrada, en este caso, en R2 o en R1. Cruz el momentum asociado al otro R. Ok, eso es lo que llamamos momento angular. Entonces, fíjense que en este caso que está acá, nos queda, veamos esta cantidad, veamos que esta cantidad se conserva. Si yo hago simplemente, si yo hago d a dt esta cantidad, usando obviamente la ecuación de movimiento, voy a descubrir que la primera me queda r punto cruz mu r punto. Obviamente eso es 0 porque me queda velocidad, velocidad, eso es ortogonal. Velocidad con velocidad ortogonal. Después me queda r punto r cruz mu r dos puntos. Pero la fuerza de interacción es radial. Por lo tanto, va en la dirección R. Por lo tanto, R2 punto es paralelo a R punto y por lo tanto también esto es 0. ¿Ok? Por lo tanto, esto me dice que debido a que la fuerza es radial, entonces este vector se conserva. Que se conserve este vector, en realidad me dice que si vuelvo a la imagen que tenía antes, es que en realidad tengo un plano en el cual si yo defino, bueno, da lo mismo donde lo defina, hacia acá puedo definir este L que está acá. Este L me define un plano ortogonal donde los objetos están girando. ¿Ok? Los objetos están completamente girando en torno o se están moviendo en el plano que se genera a través de este L, que es simplemente R. Recuerden que R, en este caso R es el vector que los une, eso es R. Y la velocidad, en un instante cualquiera, llamemos R punto hacia acá, me defino un plano y ese plano está completamente conservado. Ese vector se conserva. ¿Es claro para todos que este vector se conserva? Simplemente quiero chequear si es que alguien tiene dudas acerca de ese plano, pero eso hace que cuando miramos este problema, el problema está completamente incluido en un plano y es porque se conserva el momento angular, pero este momento angular es por supuesto en el sistema de coordenadas relativas. ¿Ok? Entonces el momento angular, voy a anotar esta idea, momento angular en las coordenadas relativas. Profe, ¿por ¿Sí? qué el R2 puntos se anula? Porque no olvides, porque R, la fuerza es radial, por lo tanto es paralela a R. O sea, si tú calculas la ecuación de movimiento, esta ecuación, o sea, sin hacer mucho esfuerzo, debido a que solamente el módulo, entonces la fuerza te queda radial. Por lo tanto, va en la dirección de R unitario, o de R, si quieres verlo así. Y por lo tanto me queda R cruz un vector que va en la dirección de R. Por lo tanto, son paralelos, luego el producto cruz es 0. ¿Ok? Para el problema de fuerza Ah, central, ya, ya. esa es la razón que ocurre. ¿Ok? Ya, el producto cruz se anula. El producto cruz se anula porque el primero era porque los dos eran producto punto y el segundo es porque la aceleración va en la misma dirección que R. ¿Okay? La Ya, fuerza es radial. ¿Sí? sí, entiendo. Entonces, Gracias. esto hace que se conserve un momento angular en las coordenadas relativas. Esto es importante y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Cuál es la razón profunda de esto? Y en realidad esto tiene que ver en realidad con lo que llamamos la segunda ley de Kepler. O sea, Kepler en realidad lo que descubrió, bueno, lo descubrió mirando datos, fue bastante impresionante, fue capaz de darse cuenta de eso, pero en realidad lo que descubrió es que se conserva el momento angular. ¿Pero qué es eso? Entonces, si uno lo escribe, solo por recordar, L esto es conservado, así que esto es R, ok, si quieren, para interpretación, es R mu R punto, y eso es de R a dt, ok. Ahora eso se conserva. Entonces, si esto se conserva, por supuesto, el diferencial de L también se conserva, que es de R cruz
mu por delta R. ¿Ok? Esto también es conservado. Se conserva el momento angular total, un infinitesimal de él también se tiene que conservar. ¿Ok? Y esencialmente, en este caso, esencialmente uno, ¿cuál es la interpretación de esto que está acá? ¿O qué es lo que es delta L que está acá? El L es conservado, el delta L no es que sea conservado, sino que hacer una interpretación de lo que es delta L. Entonces el delta L, fíjense qué es eso, y si ahora colocan un objeto y nos imaginamos un objeto acá al centro, ¿ok? Y dibujamos un R acá, y después dibujamos, si quieren, acá está el otro objeto, y si dibujamos un delta R hacia acá, nos vamos a dar cuenta que si además esto, bueno, esto suponemos que está en un plano, entonces esto es esencialmente el módulo de este vector. Si colocamos el módulo de este vector para entender qué es lo que es, esto simplemente nos va a quedar que es R por mu es constante, por delta R. ¿Ok? O si quieren todavía por el vector. Divido por el mu. Entonces me queda de L partido por mu. Simplemente quiero saber qué cantidad física esto está acá. Esto vale R cruz de R. Y si me permite lo voy a dividir por 2. Tengo todo el derecho de dividir por 2. Simplemente el 2 también es una constante. ¿Ok? Entonces, sí, ese símbolo como cuña es una cruz. ¿Ok? Eso que está ahí yo lo llamo producto cruz. Lo anoto así. ¿Ok? Sí. Sí, es un producto cruz, que alguien preguntó por el chat, no me da cuenta. Entonces, fíjense que R es el vector que va de aquí a acá, eso es R y eso es delta R. Bueno, se hace el producto cruz y lo dividen por la mitad, eso es justamente el área. Eso que está ahí es esta cantidad que está acá, y por lo tanto, en realidad lo que descubrió Kepler, que cuando miramos y nos preguntamos por qué el área, digamos, se conserva, vamos a ver acá, entonces, me dicen, ya están viendo, supongo el applet, la están viendo, ¿no? Voy a hacer play ahora. Voy a dar una conciencia con velocidad. Entonces, si miran, la están viendo ya, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, si miran, lo que en realidad calcula ahí es que el movimiento queda en el plano, y si uno calcula iguales tiempos, lo que descubrió Kepler, se recorren iguales áreas. La razón simplemente de eso es que se conserva el momento angular. ¿Ok? No hay ninguna otra razón más que es la conservación del momento angular. ¿Ok? Entonces, es el momento angular lo que en este caso estamos viendo conservar. Digamos, voy a ver quizá una que sea más circular para que sea más obvia la conservación. Entonces, lo que hace eso entonces, este L da cuenta de la conservación del momento angular, es lo que Kepler descubrió como segunda ley. ¿Okay? Así que tenemos eso que fue descubierto por Kepler. Entonces, esto, ahora, ¿qué nos regala a nosotros de nuestro punto de vista de lo que nos interesa entender? Es que L entonces es conservado. Por lo tanto, varias cosas. Entonces, lo primero que deberíamos decir, la primera observación que deberíamos decir es que, entonces, L va a definir un plano. L en realidad es conservado, pero en realidad nos va a definir dos cantidades. O sea, como dice, pero es un vector, sí. Este es un vector, pero vamos a ver que no es completamente independiente. Lo que nos va a definir son dos cosas importantes. Una dirección. L define una dirección y una magnitud Es decir, que nos define el movimiento es plano. Primero que nada nos dice, nos asegura que el movimiento es plano. Eso es porque simplemente este L se tiene que conservar. Una vez que se conserva, su dirección se conserva. Ahora, las condiciones iniciales nos va a decir cuán grande o cuán chico la magnitud, pero eso hace entonces que los objetos que estamos mirando, que están acá, de alguna forma, tienen que tener un movimiento plano. Vamos a tratar de entender cómo este movimiento plano, qué forma tiene. Vamos a tratar de entenderlo un poco en general. ¿Ok? Entonces, primera cosa, movimiento es plano. Está completamente contenido en un plano. Ahora, como está contenido en un plano, y esta va a ser nuestra, ahí entonces uno dice, ok, eso quiere decir que ahora tengo al menos más cantidades conservadas. Todavía nos queda, digamos, vamos a ver que también nos queda la energía. Así que tenemos momentum, L, que esencialmente lo que vamos a usar son dos cantidades, y la tercera va a ser la energía. Con eso vamos a tener las 6 cantidades conservadas, que hace que el problema sea integrable. Pero entonces uno dice, pero ok, pero ¿cómo escribo entonces para que el problema me quede bien plano y me quede bien?
Por eso me olvidó colocar, pero aquí tenía una foto de Kepler, simplemente para, lo voy a dejar acá para que no nos olvidemos de él. Y su segunda ley en realidad la podríamos traducir que para fuerzas centrales, entonces se conserva el momento angular. Así que eso en realidad es la ley de Kepler. Entonces, ¿cuál va a ser la astucia que vamos a hacer ahora? Bueno, si el movimiento es plano, entonces la nueva astucia que vamos a hacer es la siguiente. Si el momento es plano, entonces nosotros teníamos un vector que era este R que está acá. Pero en vez de usar R, si el movimiento es plano, bueno, es mucho más fácil. ¿Por qué no usamos simplemente R en coordenadas, digamos, polares? Introducimos coordenadas polares. Debería ser todo más fácil. Nos quedaría un ángulo y nos quedaría simplemente describir ese movimiento en un plano. ¿Ok? Como es un plano, podemos usar simplemente coordenadas polares. ¿Ok? Eso es el truco que voy a hacer. Movimiento plano, vamos a usar coordenadas polares. ¿Eso qué hace? Que mi lagrangiano, ahora fíjense, se escribe a la masa total, tenemos el R centro de masa, eso se llama energía cinética del sistema en su conjunto. Después tenemos la masa reducida por R punto, pero R punto escrito en coordenadas polares, ya sabemos que usando nuestra teoría, digamos, en coordenadas, digamos, sabemos que la velocidad es un vector contravariante, es simplemente es R punto al cuadrado la velocidad, y me queda en la otra componente, la velocidad sería R por el ángulo entonces voy a definir si quieren phi, y por lo tanto me queda que el vector unitario era R por phi, así que me queda R cuadrado por phi punto cuadrado. Esa sería la energía cinética en coordenadas polares. ¿Okay? Y lo importante ahora, fíjense que me queda la energía potencial solo depende de R. Por lo tanto, fíjense que el lagrangiano todavía no está escrito en la forma correcta, me queda su esta ahí, y la energía, si uno calcula la energía, que también va a ser una cantidad conservada en este caso, la energía es simplemente mr centro de masa, punto al cuadrado, medios, y sería la energía total, más mu, en este caso r punto cuadrado, medios, ok, más r cuadrado, phi punto cuadrado, más el potencial. ¿Ok? En ese caso tendríamos, como depende del tiempo, tendríamos esta energía. ¿Por qué ocupo la energía? Es porque voy a eliminar una variable y vamos a reducir el problema a un problema bidimensional, que finalmente es como se resuelve completamente este problema. Entonces, ¿cómo resuelve un problema bidimensional? Bueno, es que no olvidar que L es conservado. L es conservado, y L, ¿qué es lo que vale? L vale R cruz mu R punto. Pero R en coordenadas, si quieren, coordenadas polares, R punto es simplemente, lo acabo de decir, es R punto por R unitario más R por phi punto por phi unitario. Y ahora si multiplico eso por R, entonces me va a quedar que el producto de estos vectores me va a quedar un mu acá, me queda R por R. Eso son dos vectores paralelos, porque obviamente estoy usando el hecho de que R es el vector R, la dirección R unitario. Así que el único vector que va a sobrevivir de este producto punto va a ser el segundo, me queda mu, me queda entonces R por R, me queda R cuadrado, me queda phi punto cuadrado, y me queda phi por R, y eso lo coloco en la dirección Z. ¿Ok? O sea, estoy definiendo Z como simplemente el vector que es R cruz, en este caso phi unitario. ¿Ok? Eso entonces nos da ese momento angular. Y por lo tanto nos dice que el módulo de L, que es una cantidad conservada, ya les dije que esa es la cantidad conservada que voy a usar, no solo voy a usar la dirección, sino su módulo. El módulo de R vale mu por R cuadrado phi punto. Voy a llamar ese módulo, para que no nos quede un símbolo tan feo, L, porque si no nos va a quedar a cada rato este L que está ahí. Entonces, de esta expresión que ven aquí, entonces podemos, si quieren, de aquí despejar phi punto, y es contar que phi punto vale L conservado partido por mu R cuadrado. Si esto lo reemplazo en la energía, y esta es la parte interesante, cuando eliminen variables, ya vamos a ver cómo se tiene que hacer correctamente, hay que hacerlo en la energía, si no les va a quedar mal el lagrangiano. Ya les voy a explicar bien en el futuro el por qué. Entonces, a nivel de la energía, entonces me queda que esto vale menos, la energía vale energía cinética al centro de masa, ¿ok? Más, fíjense, en este caso nos queda mu medios R punto cuadrado, pero aquí teníamos phi antes. Pero el phi, entonces lo reemplazo por la expresión que tengo acá, entonces ese phi vale mu medios por R cuadrado por phi cuadrado, pero phi cuadrado vale L cuadrado partido por mu cuadrado R a la cuarta, más la energía potencial.
Por lo tanto, de este último término, fíjense, bueno, entonces un poquito de álgebra, cancelo los mu, cancelo los r cuadrado, descubro que el problema es como lo siguiente, es como tener un problema que tiene energía, una energía efectiva, ¿ok? Vamos a tener una energía efectiva de la siguiente forma, la energía del centro de masa, si se está moviendo el sistema, les recuerdo, el sistema solar se mueve en sí mismo, no está quieto, entonces esa energía me la da el primer término, después tenemos mu r punto cuadrado medios, y todo el otro término lo voy a llamar un U efectivo. El U efectivo va a ser simplemente la suma de dos partes, ¿ok? Vamos a tener una parte que tiene que ver con la energía, en este caso, que la asociamos a la energía centrífuga, en este caso, que queda de la forma 1/2 de mu r cuadrado, y también tiene a eso sumado el potencial, que en este caso va a mostrar que es el potencial gravitacional, pero obviamente vamos a tratar de usar distintos potenciales para ver qué es lo que pasaría, digamos. O sea, es interesante este problema puesto en general. Obviamente vamos a resolver el caso de Kepler, pero nos interesa también verlo muy en general. Por lo tanto, esto que me dice que mi lagrangiano, fíjense, no lo reemplacé a nivel de lagrangiano, lo reemplacé a nivel de la energía. Luego el lagrangiano efectivo, el lagrangiano que escribe el sistema, ahora se escribe así. Va a ser simplemente, ok, tengo la parte de la energía centro-masa, que está ahí, y tengo otra parte que está acá, que tiene que ver con la energía cinética del movimiento, las coordenadas relativas, pero acá tengo menos el potencial efectivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa ese menos? Lo voy a hacer expresamente y voy a hacer un comentario. Es que fíjense que eso nos queda, entonces fíjense que si lo explicito, me queda entonces que esto vale menos L cuadrado partido por 2 mu R cuadrado menos más mu de R. Fíjense que si yo habría despejado en la velocidad angular, la fórmula que tenemos acá, si habría despejado la velocidad angular y lo escribo en el lagrangiano, me habría quedado otro signo. Fíjense que si lo habría reemplazado en el lagrangiano, me habría quedado ese término, en vez de quedarme menos el momento angular al cuadrado partido por 2 mu r cuadrado, me habría quedado más. Entonces hay una discrepancia y hay que entenderla. Por ahora lo que debieron aprender es que cuando eliminen una variable, no la eliminen en lagrangiano, sino cometen un error. Después les voy a enseñar cómo hacerlo bien a través de usando transformaciones Legendre y ahí uno obtiene el correcto resultado. No es llegar y reemplazar. Si lo reemplazan ahí van a obtener el resultado erróneo. Y la forma correcta por ahora de hacerlo es simplemente lo hacen vía la energía e interpretan en la energía que eso es como un potencial efectivo y eso nos da el correcto lagrangiano. Después con transformaciones Legendre lo vamos a hacer directamente sin necesidad de la energía, pero hay que hacerlo con cuidado. No es llegar y cambiarlo. ¿Ok? Queda claro para todos para que no cometan ese error. Es un error sistemático. La gente simplemente lo hace en lagrangiano y sistemáticamente se equivocan e interpretan mal las cosas. ¿Ok? Hay que hacerlo con transformación Legendre o a través de la energía. ¿Ok? No sé si alguien tiene dudas. Voy a volver sobre transformación Legendre en el futuro. Solo por ahora no me quiero salir el problema de dos fuerzas, pero no quiero que cometan el mismo error. No sé si les quedó claro, si es que alguien tiene dudas, pero el cambio lo tienen que hacer a través del lagrangiano. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Solo para yo quedar convencido que lo entendieron. ¿Está claro? O solo si me dicen que está claro es para yo confirmar que lo entendieron. Deben cambiar a través de la energía, no a través del lagrangiano directamente. Si lo hacen a través del lagrangiano se van a equivocar y van a tener un signo malo acá. ¿Ok? Van a tener un signo malo en esa expresión de ahí. ¿Está claro para todos? Profe, entonces el primer lagrangiano que escribió no sería el correcto, No, no es que no está mal, porque es un correcto lagrangiano cuando ocupas variables R y phi punto. Ahí es correcto, ahí está perfecto. Pero si tú derivas el lagrangiano, la ecuación de movimiento con ese lagrangiano son las ecuaciones correctas, pero después en las ecuaciones tú reemplazas el momento angular para encontrar una ecuación efectiva que escribe la dinámica. Esa ecuación está escrita por el lagrangiano que escribí al final, ese que dice reemplazando la energía. ¿Ok? Si lo haces, tú dices, no, pero lo reemplazo en lagrangiano y derivas las nuevas ecuaciones, vas a encontrar otra ecuación. Y la razón de esa, y por qué uno dice, pero ¿por qué? La razón profunda de esto es que cuando haces variaciones, te vas a fijar el rol que tiene o las variables velocidades, no es lo mismo que el rol tienen las variables coordenadas. Si miras en Euler-Lagrange, la forma que tienen están en distintos lugares y ese es el signo que te vas a equivocar. Por lo tanto, para deducir la ecuación de aumento correcta,
En ambos casos es correcta, es decir, si yo parto con el primer lagrangiano y derivo la ecuación de movimiento y muestro que se conserva el momento angular, porque esa ecuación, obviamente, phi es una variable cíclica, así que se conserva el momento angular. Lo descubrirías igual, se va a conservar el momento angular. Ese momento angular que se conserva, ¿ok? Si ahora tú vienes y lo reemplazas en lagrangiano y derivas de nuevo la ecuación de movimiento, te va a quedar otra ecuación de movimiento si no lo haces bien. Es eso el punto. ¿Ok? Ah, ya entiendo. Es eso lo que hay que hacer cuidado. Y la razón es que las variables velocidades y coordenadas, si quieres verlo a nivel doble Lagrange, no juegan el mismo rol. Ese es el problema. Entonces, para hacerlo correctamente es o llegas a la ecuación de movimiento y ahí lo haces con cuidado y encuentras después el lagrangiano, o lo haces a nivel de la energía. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, esta ecuación que está aquí, ya tenemos lo esencial y ya lo bonito para poder empezar a hacer cosas un poco más de física entretenida. Es que fíjense que el problema, si quieren, después de este lagrangiano, lo entretenido es que si hacemos ecuaciones de movimiento, tenemos todo resuelto. Partimos con un problema difícil de dimensión 12. ¿Y por qué Newton lo pudo resolver? Porque, bueno, uno va a encontrar que en realidad en este sistema se conserva el centro de masa, se conserva el momento total, es conservado, es una cantidad conservada, ¿ok? Conservada. También uno encuentra que L, que acabamos de calcular, se conserva. Este L simplemente, si quieren verlo, vale la masa reducida por la distancia L por phi punto, también es conservado. Y para R, si uno deriva la ecuación de movimiento muy simple, para R es una coordenada escalar, nos queda R2 punto por la masa reducida igual a menos du el potencial efectivo partido por R, donde este U efectivo es simplemente, tiene dos partes. Tiene una parte que está asociada, si quieren verlo así, a la fuerza centrífuga o a la energía asociada a centrífuga, y tenemos otra parte que es el potencial en cuestión que estemos estudiando, que en nuestro caso es gravitacional, pero podríamos pensar otro tipo de problema de fuerzas centrales. Podría ser carga eléctrica, podría ser algún otro problema. Lo interesante, fíjense que el problema finalmente, este es el problema de dos cuerpos, entonces logramos hacer que el problema de dos cuerpos es muy simple. Finalmente fuimos capaces de mostrar que era equivalente a estudiar esto que está acá, que es mucho más simple. Así que finalmente, efectivamente, en vez de ser de dimensión 12, hicimos que el problema fuera un problema de dimensión 2 con simplemente varias cantidades conservadas. Obviamente la energía también se conserva. Obviamente la energía se conserva. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es un análisis cualitativo. Lo primero que voy a hacer es un análisis cualitativo y después lo vamos a hacer analítico para resolver completamente el problema. Así que vamos a partir primero por el problema análisis cualitativo. ¿Por qué quiero hacer un análisis cualitativo? Bueno, entonces, como les dije, el primer término que está acá tiene que ver con la fuerza centrífuga y el otro tiene que ver con el problema en cuestión, con el potencial que uno quiera considerar, porque vamos a considerar más de uno, por eso es interesante. Entonces, fíjense que cualitativamente, ¿qué es lo que debería hacer uno? Debiera graficar como el potencial efectivo, ¿ok? Como esta especie de U efectivo, con función de R. Bueno, si lo grafico, me dice que para R muy chiquitito, esto diverge como 1 partido por R al cuadrado. En el caso de Kepler va 1 partido por R. Por lo tanto, para R chico, el que domina es el primer término, y para cualquier otro tipo de potencial voy a asumir que domina ese, y por lo tanto diverge de manera positiva. Y en cambio, para R es muy, muy grande, decae mucho más rápido que el otro potencial, y por lo tanto uno se imagina que el potencial más o menos va a tener una forma así. ¿Okay? Voy a colocar, obviamente va a depender de distintos problemas, pero simplemente quiero ilustrar qué tipo de soluciones tenemos y después deducirlas. Por supuesto las voy a calcular, pero lo primero que debería hacer es que hacer simplemente observaciones. Entonces, ¿qué observaciones voy a hacer? De este potencial, lo primero que me dice el problema es que si tiene esta forma, obviamente la energía disponible tiene un mínimo. Entonces, la energía tiene que ser mayor o igual que un mínimo. La energía está acotada. ¿Ok? Este R hace que la energía esté acotada. Es mayor que un cierto mínimo. Lo segundo que descubrimos, algo trivial que ya sabemos, es que obviamente si la energía es igual a esta energía mínima, ya hemos hecho este tipo de análisis, lo que me dice es que obviamente lo único que puedo hacer es que coincide con la energía mínima, y por lo tanto esto me dice que la solución, el R, eso es equivalente a decir que el R va a ser igual a un R0.
¿Ok? Eso significa que para mi problema de órbitas, porque tengo que pensarlo con el problema de órbitas significa que tengo los dos objetos que hemos estado hablando. Entonces por aquí hay un objeto y por acá está el otro. ¿Ok? Por acá está el otro. Entonces me dice que la distancia entre los dos es constante, pero se tiene que conservar el momento angular, porque L es distinto de cero. Y por lo tanto se mantiene R constante, L cero, y por lo tanto lo que me da como solución son órbitas, bueno, circulares. Ahí no me quedó bonita la figura, pero obviamente la órbita en este caso es circular porque el radio no cambia. Circular. ¿Es claro para todos? Hasta ahí supongo que eso es trivial. Lo que viene ahora es no trivial, por eso quiero... Hasta ahí está claro para todos, solo quiero chequear si es que alguien tiene dudas hasta ahí. Le queda claro que para energía mínima no tengo energía más disponible que quedarme en este R0 y por lo tanto eso significa que la solución es una circunferencia porque mantiene el radio, pero sin embargo el momento angular es distinto de cero y como el momento angular es distinto de cero significa que phi va a variar simplemente constante y recorro una circunferencia. ¿Es claro para todos? Sí, sí. Muy bien. Todo claro. Ahora vamos a la segunda. Y esta no va a ser tan intuitiva y les voy a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa si una energía es mayor que este es cero, pero supongamos menor que este E, digamos que está por acá, vamos a colocar acá un E asterisco que está acá, pero menor que E asterisco, es decir, que tengo una energía como está ahora ilustrada y que simplemente tengo, la energía ahora puede ir entre dos radios. Pregunta, ¿cómo son las órbitas ahora? ¿Cómo son las órbitas? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo son las órbitas en general? Si me doy cualquier ¿Elípticas? potencial, ¿cómo son? ¿Elípticas? ¿Elípticas? ¿Hay alguien más que tenga otra opinión? ¿Hiperbólicas? Ok, hiperbólicas. ¿Hay alguien más que tenga otra opinión? Bien, tenemos elíptica, hiperbólica. ¿Alguien más? No, no hay más ¿No es opinión. parabólica? Parabólica, sí, ok. Elíptica, hiperbólica, parabólica. ¿Y tenemos alguna otra opción más? Muy bien. Todos han dicho lo que no es genérico. Lo que están diciendo funciona el problema de Kepler. Pero lo que les quiero mostrar es que en realidad eso es mentira. O sea, Kepler tuvo mucha suerte y Newton también tuvo mucha suerte. Ya ahorita voy a explicarles por qué. O sea, la razón, bueno, les voy a explicar. La razón es que lo que me dice mi análisis cualitativo, sin calcular nada, lo que me dice que hay un R mínimo y un R máximo. ¿Estamos de acuerdo todos con eso, supongo? O sea, eso me dice que hay, a ese nivel de energía tengo un R máximo y un R mínimo. ¿Están de acuerdo hasta ahí, no? Supongo que están todos de acuerdo hasta ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, si tengo un R mínimo y un R máximo, se los voy a mostrar inmediatamente acá en el plano, significa que ahora coloco coordenada X y Y para representar ese R mínimo y R máximo. Entonces tengo un radio mínimo y un radio máximo. Ahora, las órbitas, la energía, los argumentos cualitativos me diría que yo parto en algún lugar acá, por ejemplo en R mínimo, y la energía cinética se transforma en energía potencial, y después energía potencial en energía cinética, así que yo esperaría más bien curvas así. ¿Están de acuerdo, no? ¿Alguien está en desacuerdo de la figura que acabo de hacer? ¿Estamos bien? Es eso lo que nos dice nuestro análisis cualitativo. ¿Están de acuerdo, no? No sé si alguien no está de acuerdo con la figura. Solo quiero hacerlos pensar. ¿Están de acuerdo o no? Este acá sería el R mínimo, y este acá sería el R máximo. ¿Están de acuerdo, no? Si no están de acuerdo, Las órbitas están quedando como entre el E sub sí, 0 y el E sí, asterisco. sí, porque mi análisis de energía lo único que me dice es que tengo un radio máximo mínimo, el sistema transforma energía cinética potencial, cinética potencial. No me dice que se tengan que por qué cerrar. No hay ninguna razón profunda por la cual se tienen que cerrar. ¿Ok? Veámoslo, Ya. mejor se los muestro en una simulación para que lo entiendan un poco más profundo. Es no trivial lo que les estoy diciendo. Entonces, los voy a mostrar en una simulación para que lo vean mejor. Entonces, supongo que alcanzan a ver ahí. Ok, este es un problema en el cual están viendo la simulación ahora, solo para confirmar y poder hacerla correr. ¿La ven ahora? Sí, se ve, profe. Sí. Fíjense, esta fuerza va como R a la M. Significa que si yo tomo, por ejemplo, N1, eso es como la ley de Hooke, una fuerza que es lineal con R. Entonces, si le digo al computador que le dé una cierta velocidad y como hay conservación de momento angular, eso me diría es colocar un resorte, es decir, que me muestre la órbita,
Y lo que veríamos simplemente, si yo tomo un resorte y lo estiro, efectivamente vería órbitas cerradas. ¿Ok? Esa es la ley de Hooke. Lo que están viendo actualmente es la ley de Hooke. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué pasa si ahora cambio el exponente R a la n y ahora coloco, por ejemplo, menos? Y por ejemplo, si coloco menos 2 es el problema de Kepler, 1 partido por la fuerza al cuadrado. Pero antes de Kepler, me permiten colocar otro para jugar. Voy a colocar, díganme usted un número. ¿Qué número les gustaría que coloque? Obviamente tiene que ser negativo para que sea 1 partido por eso, pero que no sea la ley de Hooke. ¿Alguien quiere algún número particular? Solo para que juguemos y lo descubramos. Cualquiera. Díganme un número. No se preocupen. Es solo para que vean que funciona. Ya, -5. Menos 5, muy bien, menos 5. Eso significa, sería una fuerza que decaería mucho más rápido que la ley digamos, de gravitación digamos, ahí se fijan menos 5, la ley de gravitación de Newton. Fíjense ahora, suelto la trayectoria, veamos lo que hace. Ok, quizás fue muy fuerte, tengo que disminuir la velocidad. Entonces voy a disminuir la velocidad hasta acá. Voy a volverla a partir, voy a colocar una velocidad más pequeña para que podamos ver trayectorias interesantes. Ahí veamos de nuevo. Ok, y ahora la hacemos andar. Ok, salió muy rápido. Quizá el menos 5 es muy fuerte, pero vamos a intentar, quizás lo haga un poquito más de velocidad. 2 o 1.5, veamos si, qué es lo que pasa. O 4, veamos. Veamos ahora. Y que nos muestra trayectoria. Ops. Se fijan, sale muy rápido, es muy radical. Ok, voy a colocarme más cerca, si no, quizás nos va a costar mucho encontrarla. Entonces, ok, voy a volver a colocar los datos que menos habían al principio, pero voy a colocar 2.7 para que sea más fácil. Simplemente es porque las otras, las órbitas salen demasiado eyectadas muy fuerte. Veamos ahora. Fíjense, 2.7. Miren ahora. Entonces, ¿qué nos diría nuestra intuición? Me dijeron hipérbola, me dijeron elipses, me dijeron parábolas, y miren lo que pasa ahora. ¿Alguien ve alguna parábola ahí? ¿O alguien ve alguna elipse ahí? Lo que van a descubrir es que en realidad la energía cinética se va a transformar en energía potencial, y lo que vamos a descubrir es que simplemente van a haber dos radios, el radio mínimo y el radio máximo. Después de un rato, la órbita va a recorrer completamente todo eso y vamos a ver que hay un radio máximo y un radio mínimo. ¿Ok? Es muy excepcional. Uno puede mostrar este problema que solo las órbitas se cierran en cierto número discreto de casos, que son n igual a 1, ley de Hooke, resorte; n igual a 0, no fuerza, ¿ok? Y n igual a -2, ley de gravitación universal. Solo en ese caso las órbitas se van a cerrar. Aquí simplemente si esperan un poco, después de un rato vamos a descubrir que tiene un radio más grande y uno más chico. Voy a colocar otro ejemplo para que lo veamos aún mejor. Quizá le haber colocado más velocidad, pero si esperan un poco van a descubrir que esto se va a llenar de una radio grande y de un radio más chico. Pero voy a colocar otro ejemplo para que vean que funciona. Menos 1.45. ¿Por qué no? Y voy a darle un poco más de velocidad para que sea un poco más rápido el llenado, espero yo. Veamos ahora. Ahora el potencial es menos 1.45. Y dejemos que veamos lo que pasa. Fíjense, inmediatamente si nos damos cuenta, no, fíjense, ahora es menor que la otra, fíjense, no se va a cerrar en el lugar que esperamos que se cierre. Estuvo cerca, pero no se cerró. ¿Ok? Y no se va a cerrar. Si viviéramos en un universo que la ley de gravitación fuera distinta, veríamos que las órbitas no se cierran. Estoy tratando de buscarle una que sea más obvia, simplemente quiero yo encontrarles una que se vea aún más obvia. ¿Qué sé yo? Voy a colocar 0.7, menos 0.7, o si el computador que lo calcule de nuevo y que me muestre. Simplemente quiero ver alguna que sea más notoria, quizás te voy a darle más velocidad, simplemente es para que la vean más clara. Si se fijan, en estos casos, fíjense ahí, miren lo que pasa con las órbitas, no se cierran nunca. Si viviéramos en un sistema solar como este, el que estamos viendo ahora, sería terrible. Nuestras estaciones del año serían caóticas. A rato estaríamos con calor, con frío, bla, bla, calor, frío, etcétera. Sería muy distinto, no tendríamos estaciones bien definidas. Se fijan, en este caso se está moviendo casi en esas dos órbitas. ¿Se fijan? Pero se va a seguir moviendo.
está muy cerca, pero no son iguales. A rato está por la de adentro, por ejemplo, ahora de adentro, quiero decir, esto adentro, y a rato va a estar por la de afuera. ¿Ok? A rato va a estar de adentro y a rato afuera. ¿Se fijan? Incluso voy a tratar de subir la velocidad para que vean una trayectoria aún más divertida, pero miren cómo serían las órbitas. No parecen ser esas las órbitas que nos enseñaron de pequeños, digamos, ni siquiera se parece mucho a nuestras órbitas usuales. Voy a cambiar la velocidad inicial simplemente para ver si nos da algo divertido. Bueno, se aleja, pero es muy grande esa velocidad con velocidad 5. No alcanzo a atraparla bien. Ok, ahí voy a también aumentar, voy a colocar 1. Quizás sea 1, alguien diría, ¿por qué no 1? Fíjense ahí. Entonces, la moraleja que quiero que aprendan, lo primero que aprendan es que cualitativamente lo único que sabemos es que debieran haber 2 órbitas. Ahora, si les coloco exactamente, bueno, si esperan está muy cerca, bueno, pero no se va a cerrar. Si uno mira con cuidado, va a tener 2 radios distintos. Quizás la energía es muy chiquitita, pero esta casi se cerró, pero no irá a cerrarse. ¿Ok? Entonces, veamos el de Kepler, para quedar todos tranquilos. Voy a colocar -2, quizás ese sea el más cercano. Entonces, si colocan este -2, y ahora sí, esta sí nos debe darnos órbitas perfectamente como las que esperamos. Esta quizás se fue, le di mucha velocidad. Voy a quizás colocarle 1.7 o algo así, para que no se nos vaya. Obviamente tiene que ver con la energía que le doy. Y entonces en este caso, ok, veamos, esta debería ser órbita elíptica como las que aprendimos de siempre. Esta sí es el problema que... ¿Ok? Pero fíjense que este mismo problema, miren, le cambia un poco el potencial. Si Newton no habría tenido la suerte, valiera 2.3, por ejemplo, o no sé, 5, y hacemos que el sistema parte exactamente con la misma condición inicial, habría descubierto, fíjense, Kepler habría descubierto que las órbitas, miren ahí, fíjense, se parece a nuestra órbita, miren eso. Esta está bien, esta es una buena condición inicial para que vean bien que voy a variar entre 2 radios. El radio es este radio que se ve chiquitito acá, y el radio externo es más grande. Esta va a estar bastante bien para lo que les quiero ilustrar. Estas van a ver, fíjense, a rato se acerca, a rato se aleja, y los que descubrirían después de dejar simular, 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 veríamos que hay 2 radios. ¿Ok? Así que lo primero que descubrimos es que en teoría, obviamente, Newton tuvo mucha suerte. Bueno, hay una razón profunda por la cual tuvo mucha suerte, digamos, es porque, y esa es la pregunta que se las puedo hacer a ustedes, mientras yo voy mirando esto para que vean cómo se va haciendo el radio interno y el radio externo. Poco a poco lo voy a hacer, voy a esperar que siga avanzando, pero aprovecho de hacerles, dado estamos casi ya en la hora, pero aprovecho de hacer la pregunta a ustedes mientras la figura se hace para que lo vean más bonito. La pregunta es, ¿por qué la fuerza ustedes creen que va como 1 partido por r cuadrado? Tiene que haber una razón profunda, ¿ok? Porque si habríamos tenido cualquier otra potencia, por primero que nada el sistema solar sería cualquier otra cosa, menos lo que conocemos, no tendríamos órbitas tan regulares, y lo más probable es que la vida sería imposible que se desarrolle en un sistema tan complejo como el que estamos viendo ahora, ¿ok? Sería, porque la regularidad, o sea, hay una cierta irregularidad en nuestro movimiento, pero es muy regular, lo que nos permite que los procesos se desarrollen bastante bien, digamos, ¿ok? Si fuera tan irregular como lo que estamos viendo ahí, ya empiezan a ver bien el círculo externo y el círculo interno. Hay que esperar rato para que se forme bien, pero se va a terminar formando después de un buen rato. Entonces pregunta, ¿por qué creen que va como el inverso de la distancia al cuadrado? ¿Cuál sería su explicación? Si alguien me para en la calle y me dice, profesor, ¿me podría explicar por qué va como el inverso de la distancia? ¿Cuál usted cree que sería la razón profunda? ¿Qué le dirían ustedes? Porque aparte de decir, ok, pero es que Kepler observó ¿cómo se llama? Elipse, ustedes dirían, por lo tanto, o la fuerza es lineal o la fuerza va como el inverso del cuadrado. ¿Pero por qué creen que es así? ¿Qué es lo que dirían ustedes? No sé si alguno tiene alguna opinión, mientras eso siga avanzando. ¿Qué es lo que responderían? ¿O qué podrían pensar responder? No sé. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría responder ahí? ¿Nadie tiene alguna explicación o intuición? ¿O diría, no sé, no se me ocurre nada? ¿Qué creen que es lo que es profundo atrás de ahí? No sé si alguien sabe. Es eso la pregunta. Es lo que quiero ver si tiene intuición de su problema. Como la simetría de fuerzas, o no sé.
Ok, hay una razón profunda y simétrica. Ok, eso está cerca, está bastante bien. No sé si alguien más tiene una opinión, pero hay algo más profundo, pero está cerca, no estás mal. ¿Hay alguna otra opinión? La razón más profunda tiene que ver con algo que aprendí en electricidad, se llama la ley de Gauss. En realidad, la gracia que tiene esto es que, ¿cuál es la razón profunda? El 1 partido por r cuadrado tiene que ver con que si tú tomas una esfera en torno al campo gravitacional, si uno coloca el campo gravitacional, o sea, coloca una partícula, genera un campo gravitacional, este campo gravitacional son flechas que ocupan todo el espacio. Si tú lo encierras sobre cualquier superficie, no necesariamente una esfera, cualquier superficie cerrada, uno puede mostrar que tiene una propiedad única. No sé si te acuerdas de esa propiedad o alguien se acuerda de la ley de Gauss. ¿Alguien se acuerda de la ley de Gauss? Solo para ver si ven la idea. ¿Alguien se acuerda cuál era? Sí, sí. ¿Qué decía la ley de Gauss? Simplemente para chequearla y la aplicamos acá. De ¿Qué diría la ley de que, Gauss? o sea, como la forma integral era como que la integral del flujo del campo vectorial era igual a la carga sobre la permitida. Claro, O sea, eso, era la integral en volumen de eso. claro, pero eso te dice algo muy profundo. Te dice que si yo tomo, por ejemplo, este caso, el cuerpo que está al centro y genero un campo, en este caso, eléctrico, vale, gravitacional, perdón, lo que hace es que no importa qué superficie tú tomes, uno puede mostrar que siempre esa integral de, digamos, de flujo, es decir, proyectar el campo gravitacional con la normal de esa superficie, no importa la forma que tenga la superficie, no tiene por qué ser una esfera, no importa cuál sea la forma, uno puede mostrar que eso es constante y que hay una sola, y es constante y proporcional a una propiedad fundamental de ese objeto. En este caso sería la masa. Uno puede mostrar y escribir exactamente el mismo tipo de ley de Gauss y uno descubrir que en realidad lo que nos enseña esto es que el inverso al cuadrado, obviamente, bueno, Newton lo encontró para explicar que eran elipses, pero si Newton habría colocado 1 partido por r a la n, habría descubierto que los n son 3 posibles. Y después de pensar un poco, habría concluido que no puede ser proporcional a la ley de Hooke, porque eso diría que a medida que alejo los cuerpos celestes, la fuerza cada vez más grande. Eso sería extraño. ¿Okay? Uno intuitivamente espera que a medida que se alejan los cuerpos, entonces la fuerza debería disminuir. Por lo tanto, habría concluido con el análisis racional, habría concluido que es 1 partido por r cuadrado la única posibilidad razonable. ¿Okay? Si concluye que es 1 partido por r cuadrado, habría concluido en realidad que el flujo, pero bueno, Newton desgraciadamente no fue Faraday, quien entendió que en este caso, en vez de fuerza, son campos que ocupa todo el espacio. Entonces, si habría entendido la idea de Faraday, que son flechas que ocupa todo el espacio, habría descubierto que en realidad, si yo lo encierro, esto, al encerrarlo, el flujo es proporcional a una cantidad muy importante, que en este caso sería una constante universal, que es la constante de gravitación. ¿Okay? Y también habría descubierto que la constante proporcionalidad es lo que llamamos la masa. ¿Okay? Al igual que en el campo eléctrico, la constante proporcionalidad es la carga eléctrica. Así que tiene algo muy profundo que sea 1 partido por r cuadrado. No ocurre esta cosa bonita que están viendo ahora en pantalla. Bueno, yo la veo bonita, cosa que es subjetivo, pero no sé si ahora creo que está sin duda ver los 2 círculos que le decía que la teoría cualitativa me dice. Me dice que para cualquier potencial, lo único que yo sé es que el sistema transforma energía cinética en potencial. Sin embargo, para 1 partido por r cuadrado es el único problema donde encontramos órbitas cerradas que son cónicas, que la ecuación, lo tengo que terminar analíticamente, pero va a mostrar que nos da la ecuación de las cónicas, es decir, parábolas, hipérbolas y elipses y círculos, por supuesto. ¿Okay? Pero para cualquier otro problema, si el universo fuera distinto y tuviera órbitas raras, veríamos que hay que corregir las trayectorias y tenemos un ejemplo patológico de eso, no sé si lo conocen, es que el ejemplo patológico es Mercurio. Si uno ve la trayectoria de Mercurio, no hace una elipse, sino que hace un objeto que se curva. Déjenme mostrarle intuitivamente cuál es. Me voy a tomar unos minutos solo de cultura general, pero me parece suficientemente bonito para que lo conozcan. Si, entonces, en el caso de Mercurio, uno coloca en realidad -2, es 2.02, algo muy pequeño, una pequeña desviación. Entonces, fíjense, si parto el problema, lo que verían es que la elipse no se cierra, sino que hace una cosa que llamamos precesión, que es como que la elipse se va moviendo a poquito. Se fijan que los puntos que ahora está haciendo están ligeramente corridos y después de un rato vuelven a estar corridos. Y uno es como que la elipse está rotando.
¿ok? Si se fijan, es como que la elipse está girando. Y eso es lo que vemos en el caso particular de Mercurio. Entonces, obviamente en la época de Kepler no tenían datos tan buenos para darse cuenta de esto. Ahora, la explicación profunda de eso es la teoría de la relatividad general. Es la primera vez que nos permite corregir. Si uno corrige la gravitación usando la teoría de la relatividad general, entonces uno puede demostrar y explicar por qué la órbita no se cierra y por qué precesa. Ahora, matemáticamente uno lo puede modelar también al estilo con fuerza, es simplemente que agregarle a la fuerza de gravitación otro término más que va con otro exponente y eso nos permite explicar por qué precesa ese planeta. ¿Ok? Pero costó tiempo en entenderlo, no crean que es fácil. Pero lo que trato de mostrar es que Newton tuvo la suerte, y Kepler en realidad, y Tycho Brahe, todos tuvieron la gran suerte por esta cosa profunda, que en realidad tiene que ver intrínsecamente con una propiedad que es la materia, la masa. ¿Ok? Porque si no fuera así, entonces si yo cambiara el volumen que encierra un flujo, cambiaría. Pero esta propiedad geométrica profunda que me dice que es volumen independiente cual yo escoja, hay una cantidad característica que le da sentido, que en realidad en matemática hablamos de carga topológica. ¿Ok? La carga de un electrón está asociada a una cosa topológica, que tiene que ver con esto que les estoy diciendo. La masa también tiene esta propiedad topológica que nos permite entonces, da una masa, genera un montón de flechas que lo rodean, que tienen forma de cuerpo spin, ¿ok? Que están apuntando hacia afuera, esa es la gravitación. Esa es su propiedad topológica que la entendería un poco más tarde, no Gauss, pero Gauss entendería la geometría que nos permite entender que en realidad tiene que ver con una propiedad profunda y topológica que está detrás. Pero bueno, todos tuvieron un poco de suerte en el sentido de que si habría sido muy difícil, seguramente jamás Kepler habría encontrado las leyes que encontró, que son maravillosas, creo yo, como esfuerzo intelectual, y sin duda eso también facilitó a Newton encontrar cuál era la fuerza, porque no había muchas alternativas. No era posible que fuera 1 partido por R a la 40. ¿Ok? Solo habían 3 posibilidades y la única que era sensata era 1 partido por R cuadrado. Así que en realidad, si uno lo quiere ver así, era un acto muy racional haber encontrado que era 1 partido por R cuadrado. Pero bueno, supongo que lleva tiempo entenderlo así, pero lo que trato de convencer con este análisis cualitativo es que todavía no lo terminé, lo vamos a terminar en la próxima clase, pero los trato de hacer pensar que esta cosa muy simple y cualitativa le permitió, digamos, deducir la ley de gravitación universal. ¿Okay? La relatividad general es algo mucho más complejo, pero la ley de gravitación universal es realmente puro razonamiento simple y viendo, si quieren ver, qué tipo de soluciones se pueden cerrar, uno os contaría que no hay más vuelta que dar. Era imposible no llegar a la conclusión que llegó, en este caso, Newton, que otras personas también habían llegado, pero o creían que era como 1 partido por la distancia al cuadrado. Sin embargo, Newton fue el único que fue capaz de demostrar que las órbitas que generaba ese potencial eran elipses particularmente, y poder explicar las explicaciones que veía entonces Kepler, y que también otros astrónomos vieron, en particular como Halley, que vieron esto de los cometas, y primera vez que veíamos objetos que tenían elipses tan deformes que nos volvían a pasar, porque el caso de Kepler, solo Marte tiene una excentricidad relativamente medible, pero los cometas tienen excentricidades gigantescas y por lo tanto podemos verlas fácilmente, que son elipses muy estiradas. Así que solo es para remarcarles el resultado profundo, digamos, y que igual las teorías cualitativas nos permiten encontrar estas cosas muy bonitas, de darnos cuenta que efectivamente tuvo mucha suerte, o suerte, digamos, o tuvimos suerte, pero en realidad tiene que ver con una propiedad topológica que tiene la materia, de que genera estos campos gravitacionales, o si tenemos que genera estas flechas que rodean la gravitación. Fue eso lo que en realidad nos lleva en forma, digamos, imposible evitar que la fuerza fuera 1 partido por la distancia al cuadrado. No tiene otra posibilidad, no puede ser de otra forma. Si fuera de otra forma, la masa no sería una cantidad topológica, y eso que sea una cantidad topológica le da estabilidad. Si no fueran topológicas, sería fácil destruirla. La materia se destruiría y nosotros nos creeríamos, nos destruiríamos a cada rato. Sin embargo, tener estas propiedades topológicas le da estabilidad a la materia. Por eso la materia que vemos una vez que se crea es muy estable. ¿Okay? Ya sé que los argumentos que les di, quizás no todos se queda muy claro para todos, pero creo que les va a ayudar a pensar por qué la materia es estable. Uno se pregunta por qué los electrones y los protones no se deshacen, o la materia tiene que ver con el tipo de interacciones que tienen,
que nos lleva a concluir que en realidad son topológicas. Cuando algo es topológico es difícil de destruir. Cuando algo es no topológico es fácil crearlo y destruirlo. Las cargas eléctricas, por ejemplo, para crearlas y destruirlas solo se pueden destruir de a pares. En el caso de la masa, solo se puede destruir a través de bueno, transformarse en energía pura. ¿Okay? Pero es porque tiene esta propiedad topológica. ¿Okay? Así que, bueno, no les terminé de hacer todo el análisis cualitativo, pero al menos creo que la última imagen que les mostré es suficiente para clarificar, digamos, creo yo, lo que les traté de mostrar. No sé si a todos les queda claro o si tienen preguntas de eso, si no podemos volver a eso, pero no sé si tienen preguntas o les quedó claro de que efectivamente si yo tenía energía entre medio, entre un R1 y un R2, en realidad tengo soluciones mucho más complejas de las que uno puede creer. ¿Okay? Y solo este problema, con 2 grados de libertad, vamos a ver que se puede resolver analíticamente. Lo vamos a tratar de resolver en la próxima clase, porque me parece que, aunque quizás muchos ya lo han resuelto, me disculpo si ya lo han hecho, pero yo creo que es imposible. Es uno de los problemas que uno sí siempre tiene que saber hacer, resolver bien, porque tiene complejidad, porque por otro lado nos enseña la belleza de las cantidades conservadas, cómo reduce el problema a un problema, yo diría, asible, y por qué cuando pasamos al problema de 3 cuerpos, que el que no les enseñaron seguramente, ¿por qué no podemos hacer nada? Ahí vamos a descubrir que nos faltan muchas cantidades conservadas y por lo tanto el problema es muy difícil. Les espero mostrar cosas bonitas de ese problema porque me parece un problema importante que espero que conozcan. Así que no sé si tienen preguntas, dudas o lo que quieran. Dejo abierto el caso de que tengan preguntas de lo que acabamos de discutir o de otras cosas, por supuesto, también. No sé si tienen preguntas, dudas, lo que quieran, ¿eh? No sé si ya les puedo hacer la pregunta si han resuelto este problema alguna. Yo esperaría en el curso de mecánica hayan resuelto este problema, pero les hago la pregunta de todas maneras. No sé si completamente como lo estoy presentando, pero supongo que lo tratan de resolver analíticamente. Espero yo. Aprovecho de hacerle la pregunta también. No sé si alguien quiere responder eso. No, no sé si alguien quiere responder o si es que tienen preguntas o no sé. ¿Estamos bien, parece? O no sé si o tienen dudas o preguntas, lo que quieran, digamos. Entonces parece que no hay dudas, no sé, tampoco veo que escriban por el chat, no sé si es simplemente por yo estar bien o... ¿No? ¿Estamos bien? Entonces parece que no tienen dudas o preguntas. No quedan dos. Ok, entonces o sea, si no tienen preguntas, no hay problemas. Les recuerdo que la próxima semana tenemos receso, así que bueno, descansen. No deben haber tareas, por supuesto, así que yo espero que puedan tomarse su tiempo. Y insisto, nos vamos a preparar poquito a poquito el próximo problema, que si tienen tiempo, si lo pueden echar una mirada, un bonito problema, que es el problema de 3 cuerpos, que les recomiendo lo miren, que es muy interesante. Así que bien, entonces si no hay más dudas, entonces nos estamos viendo el próximo lunes después de la semana de receso. Así que cuídense y nos estamos viendo prontamente. ¿Ok? Muchas Nos gracias, vemos. profe. Cuídese. Nos vemos, cuídense. Nos Buena vemos. semana. Chao, profe.